Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número 1 de drama, salseo y noticias del corazón. ¡Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo! Hoy prepárense porque la cosa viene cargadita. Tenemos drama turco, drama italiano y drama del bueno. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y shippeadas por todos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos que nos hicieron suspirar con sus miradas, sus indirectas y esa química que traspasaba la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos. Y hoy vamos a analizar qué ha pasado exactamente entre estos dos, y por qué se dice que Demet está devastada, porque Can la ha dejado por Italia. Agárrense que esto está que arde. Pero antes de empezar con todo este chismorreo jugoso, quiero recordarles lo de siempre: si son nuevos por aquí, corran, vuelen y suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les prometo que siempre tendremos lo último en noticias de farándula, series, películas y todo lo que nos encanta. Y si ya son parte de esta familia, mil gracias por estar aquí, los adoro. Ahora sí, vamos al lío. Todos recordamos esos años dorados de Erkenzicus, ¿verdad? Madrugábamos para ver cada capítulo, analizábamos cada gesto, cada mirada, cada sonrisa de Can y Demet. Eran Sanem y Can en la vida real. O al menos, eso era lo que queríamos creer. La química era innegable, la conexión evidente, y los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Los vimos juntos en fiestas, en eventos, en fotos robadas. Todo apuntaba a que el amor había florecido. Pero como siempre, la cosa no fue tan sencilla. Nunca confirmaron nada oficialmente. Siempre se mantuvieron herméticos, jugando al despiste y alimentando aún más la curiosidad de sus fans. El silencio era su arma, y vaya que supieron usarla para mantenernos enganchados. Cada aparición pública, cada entrevista individual, era un campo minado de indirectas y sonrisas cómplices que interpretábamos como confirmaciones a gritos. Y luego Can Yaman se fue a Italia. A grabar Viola come il mare, una serie que lo catapultó a la fama en ese país. Empezó a aprender italiano, a sumergirse en la cultura, y a ser el nuevo galán italiano. Lo amaban. Lo querían. Lo idolatraban. Se convirtió en el turco italiano, un embajador de su país con acento mediterráneo. Y no era solo su atractivo físico lo que cautivaba, sino también su dedicación, su esfuerzo por aprender el idioma y su genuino interés por la cultura italiana. Las calles de Roma y Sicilia se llenaron de fans enloquecidas, persiguiéndolo para conseguir una foto o un autógrafo. Los programas de televisión lo invitaban constantemente y su nombre resonaba en todos los medios de comunicación. Claro, la distancia siempre es un factor complicado en cualquier relación. Y empezaron a surgir rumores de que Can se estaba distanciando de Demet. Que ya no se hablaban tanto, que sus agendas no coincidían, que bueno, ya saben cómo va esto. La llama que parecía arder con tanta intensidad empezó a apagarse lentamente, consumida por la rutina y la lejanía. Los mensajes se volvieron menos frecuentes, las llamadas más cortas y las excusas empezaron a sonar huecas. La magia se desvanecía, dejando tras de sí un vacío que se hacía cada vez más grande. Y aquí es donde entra en juego el famoso dejó por Italia. ¿Qué quiere decir esto exactamente? No es que Can haya abandonado a Demet literalmente para casarse con una italiana y vivir en un viñedo en la Toscana, aunque suena a una película romántica. Más bien, se refiere a que Can, al enamorarse de Italia y de su carrera allí, priorizó su trabajo y su futuro en ese país. Su ambición lo llevó a perseguir un sueño, una oportunidad que quizás no se presentaría de nuevo. Italia le abrió las puertas a un mundo de posibilidades, y él no estaba dispuesto a renunciar a ello. Se dice que Demet estaba muy ilusionada con la relación. Que creía que después de Erkenzicus podrían construir algo juntos. Que incluso pensaban en un futuro en común. Pero la ambición de Can, su deseo de conquistar nuevos mercados y su fascinación por Italia, cambiaron el rumbo de las cosas. Ella imaginaba un futuro juntos en Turquía, quizás formando una familia y continuando sus carreras en su país natal. Pero Can tenía otros planes, un horizonte más amplio que la llevó a sentirse desilusionada y traicionada. Ahora bien, ¿por qué se dice que Demet está devastada? Bueno, hay que entender que Demet no es solo una actriz talentosa, sino también una persona sensible y vulnerable.
Poner todas tus esperanzas e ilusiones en alguien, y ver que ese alguien elige otro camino, no es fácil para nadie. Imaginen por un momento estar en su lugar, la fama, el éxito, el reconocimiento, pero también la soledad y la presión constante de los medios. Amar a alguien en esas circunstancias puede ser un desafío aún mayor, y la decepción puede ser devastadora. Además, Demet ha sido muy discreta con su vida personal. No le gusta exponer sus sentimientos ni hablar de sus relaciones. Pero se rumorea que ha estado muy afectada por esta situación. Que ha pasado por momentos difíciles, que ha necesitado tiempo para procesar lo que ha sucedido. Sus amigas más cercanas han sido su principal apoyo, brindándole consuelo y aliento para superar este duro golpe. Se dice que ha buscado refugio en su trabajo y en sus pasiones, tratando de llenar el vacío que dejó Can con nuevas experiencias y proyectos. Y claro, la presión mediática tampoco ayuda. Los fans, los periodistas, los paparazzi, todo el mundo quiere saber qué ha pasado, qué siente, qué va a hacer. Y eso sin duda añade más leña al fuego. Cada publicación en sus redes sociales es analizada al milímetro, buscando pistas o mensajes ocultos. Cada entrevista es una oportunidad para preguntarle sobre Can, reviviendo el dolor y la incertidumbre. Es una constante exposición que dificulta aún más su proceso de recuperación. Pero ojo que Demet no es de las que se rinden fácilmente. Es una mujer fuerte, independiente y con mucho talento. Y aunque este revés amoroso la haya afectado, no la ha hundido. Al contrario, la ha impulsado a seguir adelante, a enfocarse en su trabajo y a demostrarle al mundo de lo que es capaz. Ha demostrado una resiliencia admirable, transformando el dolor en motivación y el desamor en una oportunidad para crecer. La hemos visto triunfando en nuevas series, protagonizando campañas publicitarias, viajando por el mundo. Está imparable. Y eso es lo que más me gusta de ella, su capacidad para reinventarse, para superar los obstáculos y para brillar con luz propia. Ha sabido capitalizar su talento y su carisma, convirtiéndose en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su agenda está repleta de proyectos, y su nombre es sinónimo de éxito y profesionalismo. Y Can, por su parte, sigue cosechando éxitos en Italia. Se ha convertido en una estrella internacional y parece estar muy feliz con su vida allí. Ha aprendido el idioma, se ha integrado a la cultura y ha encontrado un lugar donde se siente valorado y apreciado. Ha logrado construir una sólida base de fans en Italia, quienes lo consideran un ícono y un ejemplo a seguir. Su talento actoral ha sido reconocido con premios y nominaciones, consolidando su posición como uno de los actores más prometedores de su generación. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿volverán algún día a estar juntos? ¿Será posible una reconciliación? ¿El destino los volverá a unir? La verdad no lo sé. En el amor nunca se sabe. Las circunstancias pueden cambiar, los sentimientos pueden resurgir y las oportunidades pueden volver a presentarse. Solo el tiempo dirá si Demet y Can volverán a cruzarse en el camino del amor. Pero lo que sí sé es que ambos son personas talentosas, exitosas y con mucho futuro por delante. Y que pase lo que pase, seguirán dando de qué hablar. Sus vidas seguirán siendo objeto de interés y especulación, y sus nombres seguirán resonando en el mundo del espectáculo. Y es que al final, esta historia nos enseña que la vida no siempre es como la pintan en las series. Que el amor a veces no es suficiente. Que las ambiciones, las prioridades y los sueños pueden cambiar el rumbo de las cosas. Y que a pesar de todo, siempre hay que seguir adelante y buscar la felicidad. Que el dolor y la decepción son parte del camino, pero que también nos fortalecen y nos permiten crecer como personas. Esta historia también nos recuerda la importancia de la comunicación en una relación. La falta de diálogo y la incapacidad de expresar nuestros sentimientos pueden llevar a la incomunicación y al distanciamiento. Es fundamental ser honestos y transparentes con nuestra pareja, compartiendo nuestras inquietudes, nuestros sueños y nuestros miedos. ¿Y qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet y Can estaban realmente enamorados? ¿Piensan que Can priorizó su carrera en Italia? ¿O creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Quiero saber si ustedes también se sienten identificados con esta historia, si han vivido situaciones similares y si tienen algún consejo para superar un desamor. Quiero recordarles que el amor no lo es todo en la vida.
Es importante tener metas y sueños propios, y no depender de otra persona para ser felices. La independencia emocional es fundamental para construir una vida plena y satisfactoria. En resumen, hemos visto cómo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, esa pareja que nos robó el corazón en Erkencikus, parece haber llegado a su fin. La distancia, las ambiciones profesionales y la fascinación de Can por Italia habrían sido factores determinantes en esta ruptura. Se dice que Demet está devastada, pero también la hemos visto resurgir con fuerza y enfocarse en su carrera. Ambos siguen siendo figuras destacadas en el mundo del espectáculo y continuarán dando de qué hablar. Sus historias son un reflejo de la complejidad del amor y de la importancia de seguir nuestros propios caminos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión sobre esta historia. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho. Besitos y hasta la próxima. No olviden que aquí siempre encontrarán el mejor chisme, el análisis más profundo y la información más jugosa del mundo del espectáculo. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de humor y mucho chisme, se vive mejor. Hasta la próxima, mis chismosos.